Muy buenas tardes para todos y todas. Para la empresa Metro de Bogotá es un placer darles la bienvenida a nuestra conferencia técnica semipresencial sobre estructuras de la primera línea del Metro de Bogotá. Antes de iniciar nuestra charla de esta tarde, es muy importante dejar constancia de no haber invitado a ningún aspirante o candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República y al Congreso de la República o voceros de estos a esta reunión. Esto en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Estas son reuniones de participación ciudadana y no tienen ningún carácter político, por lo que no se extendió dicha invitación a ningún actor político. Extendemos un saludo muy especial a todas las personas que en la tarde de hoy nos acompañan en el Gimnasio Moderno, así como a quienes están conectados en este momento vía Teams. Tenemos más de 85 asistentes en este momento. Muchísimas gracias a todos los directores, profesores y estudiantes de las universidades Javeriana, Los Andes, Nacional, Cauca, La Gran Colombia, Universidad Militar, América, Salle, Santo Tomás, Rosario, La Sabana, Antonio Nariño, Distrital y Católica que nos están acompañando en esta tarde. De igual forma, extendemos un saludo a los representantes de la Veeduría Ciudadana, a la primera línea del Metro de Bogotá y a todos los servidores que nos acompañan en la tarde del día de hoy. Para dar un saludo de bienvenida, los dejo en este momento en compañía del director del Consorcio Supervisor PLMB, Javier Descarga Nápoles. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación lo más dinámica posible para que se diviertan. Vamos a ver cómo vamos a construir el viaducto. En eso nos vamos a concentrar hoy. Sí, agradecemos la asistencia de los que están aquí con nosotros y de los que nos acompañan también de forma virtual. Para nosotros, como consorcio interventor, nos interesa mucho demostrar cómo se va a construir el viaducto y es un placer también tener la academia presente. Hay más de 10 universidades presentes aquí. La intención es que podamos exponer la forma como se va a construir. Es una obra, como ustedes saben, que se hace a nivel en una ciudad compleja como es Bogotá, bastante alargada en sus dimensiones y compleja por la problemática de tráfico que tiene la ciudad. Hoy, por ejemplo, es un día lluvioso, raro en Bogotá, ¿no? Que llueva, ¿no? Pero así son las cosas. Agradecemos los que se pudieron acercar hasta acá. Nosotros trataremos con 2 especialistas nuestros de exponerles cómo es el modelo constructivo, cómo se va a ver lo que vamos a construir. La intención seguro es satisfacer los requerimientos que tengan los presentes de forma virtual o presencial y estoy seguro que más de uno de los que están presentes en este evento van a terminar trabajando vinculados a la empresa Metro Bogotá, bien sea de forma directa o indirecta. Un metro empieza una vez y nunca más se termina. Después que comienza una obra del metro que por fin, con la voluntad política de la ciudadanía, se pudo contratar esta primera línea del metro después de muchos años. Tengo una experiencia personal. La primera vez que vine a Bogotá hace 30 años, vine a una reunión para atender un evento del Metro Bogotá. Y 30 años después, pues la empresa tuvo la idea de asignarme la dirección de esta interventoría, lo que me agrada mucho porque algunas veces vine a ver la teoría y por fin el metro es una realidad. El metro va a ser una institución de servicio al público, pero también va a ser una fuente de trabajo muy grande. Como decía anteriormente, tanto de empleos directos como indirectos. Al final esto es una concesión, como así sea el modelo que se ideó para la primera línea. La segunda línea, como ustedes sabrán por los medios, ya está en diseño, ¿sí? Que sale de la 72 hacia Suba. La nuestra, lo van a ver ahora, va desde Bosa hasta la 72, la primera etapa. Con esto solamente hago hincapié que no va a ser ni una ni 2 líneas, ¿no? Efectivamente es un metro, es un sistema de metro y vamos a comenzar por la primera línea. Entonces vamos a mostrarles a ustedes quiénes son los actores que hacen parte del proyecto con la entidad
empresa de Metro Bogotá a la cabeza de lo que vamos a construir o ya empezamos a construir. La empresa de Metro Bogotá como entidad contratante fue creada hace 5 años, es una empresa madura, sólida. La ven a la izquierda, ese es el logo por el cual esperamos que sea reconocida la empresa a lo largo y ancho de su historia. Es el propietario del sistema. Debajo hay un concesionario, en este caso se eligió contractualmente a través de una licitación internacional muy peleada el consorcio Metrolínea 1, es un consorcio chino compuesto por un gran constructor y un gran operador de metros chinos en este caso, ¿sí? A la derecha arriba está el consorcio que lleva la gerencia del proyecto, que es el asistente técnico del cliente, que es el consorcio PMO, compuesto por empresas francesas, chilenas y colombianas. Vale la pena recordar que el metro va a ser construido por colombianos y para colombianos. Así que, lógicamente, hay algunas empresas internacionales involucradas en este tipo de obras tan magníficas y tan grandes, pero realmente este tipo de obras se hacen con personas con fuerza laboral nacional y con especialistas e ingenieros nacionales de todo tipo. Aquí hay temas ambientales, hay abogados, hay de todo. Pero es importante que sepamos que esto se hace con fuerza laboral nacional. Y lo que aportamos los extranjeros son las experiencias que nos exige la entidad, como decía, la empresa Metro Bogotá. Nosotros somos estos que estamos aquí al final, a la derecha. Es un consorcio internacional que está compuesto por 2 empresas italianas, Metro de Milán, Italfer de Roma, Ayesa de España y MAP Ingeniería de Valor de Colombia. Esta es la foto de los que interactuamos diariamente en el proyecto y, lógicamente, por encima de eso está la alcaldía y está el gobierno nacional y la banca internacional que financia el proyecto. La inversión total del proyecto supera los 3.000 millones de dólares. Lo digo en millones de dólares porque en pesos es un número con muchos ceros, ¿no? Entonces prefiero referirme a millones de dólares, ¿sí? Aquí tienen el trazado del metro. Hoy solamente, insisto, vamos a hablar del viaducto. Hay 16 estaciones. El trazado se divide en esos 6 tramos, ¿sí? Y así va a ser dividida la obra. Lógicamente, pues se va a ver constantemente el avance de la obra. Esto no es una obra subterránea, como quizás sea la línea 2, que tendrá unos 11 kilómetros la línea 2. La nuestra tiene 24, número redondo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se va a construir el viaducto en lo que desde Bosa hasta aquí en la calle 72. Eso es lo que queremos mostrar a través de colegas nuestros de la interventoría, dos ingenieros especializados en estructuras, ¿sí? Uno más joven que el otro. Con esto quiere decir que también es importante que las personas jóvenes se incorporen a esta mega obra, porque empleo hay aquí para muchos años. Con esto yo termino la intervención, no los aburro más. Vamos a tratar de ser lo más activos y creativos posible para no aburrir mucho al público presente, ¿sí? Y le doy la palabra a mi siguiente colega. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Queremos contarles, como les decíamos al inicio, que esta es una reunión de participación ciudadana. Por eso los invitamos para que ustedes puedan... Perdón, hay un tema de sonido. Por eso los invitamos para que ustedes puedan participar y hacer sus preguntas de 2 maneras muy sencillas. La primera, para las personas que están en este momento en el escenario con nosotros, se va a repartir un formato para que puedan diligenciar sus preguntas. Y la segunda forma es para aquellos que nos están acompañando a través de Teams. Más de 93, ya vamos a llegar a las 100 personas que están en este momento con nosotros vía Teams. Es muy sencillo, ustedes pueden a través del chat diligenciar su pregunta y nosotros vamos a estar retomándola. Por favor, también a las personas que están vía Teams, no olviden diligenciar su asistencia a través del link que les compartimos. Vamos a iniciar entonces con nuestra conferencia de la tarde de hoy e iniciamos con Yesid Munar Castañeda. Él es especialista en otras estructuras del Consorcio Supervisor PLMB
ingeniero civil de la Universidad Católica de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia y especialista en estructuras de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito. Posee más de 27 años de experiencia en la ejecución de proyectos de construcción, asesoría estructural de obra, interventoría técnica y diseño estructural de las obras de infraestructura en el país. Ha sido consultor de proyectos de ingeniería en países como Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica y México. Asimismo, fue director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Corporación Universitaria del Meta. Los dejo entonces en compañía del ingeniero Yesid Munar Castañeda. Muy buenas tardes, agradezco que ustedes se encuentren aquí en esta sala y vía Teams. En esta serie de presentaciones, hoy vamos a continuar con nuestro componente estructural y específicamente el diseño estructural del viaducto. Y para eso, pues tenemos esta agenda, en donde en nuestro primer punto, pues tenemos unos requisitos de diseño, seguidos de unos insumos geotécnicos, que va a componer pues, nuestra cimentación de las pilas, una ejecución de la cimentación de las pilas, algo muy importante, el cuarto punto, la ejecución de la superestructura, que se va a componer de una gran viga U, que es un sistema innovador en Colombia. El quinto punto, pues vamos a relacionar una experiencia similar en Colombia. Y por último, pues tenemos unos aspectos claves o un tipo de conclusiones y finalmente una sesión de preguntas que atenderemos con mucho gusto. En los requisitos de diseño. Bueno, acá como lo mencionó nuestro director Javier, pues tenemos el trazado del proyecto, que parte desde el patio taller en Bosa, seguimos hasta la calle 80. De estos son más o menos 24 kilómetros de recorrido con 16 estaciones. De estas 16 estaciones, 10 estaciones se van a compartir con el sistema Transmilenio. Se va a componer de 700 pilas con sus respectivos vanos. El vano, pues, precisamente es el viaducto entre apoyo y apoyo. El vano máximo, pues aquí me lo mencionaron, es el vano máximo es de 100 metros, los estándares son más o menos de 35 metros. Este vano máximo se va a localizar en la avenida Caracas con calle 100. Bueno, los requisitos generales. Pues hay un punto muy importante en la construcción del metro que va a ser minimizar el impacto en la calzada del tráfico. O sea, la idea es que no se presente un colapso con la movilidad en Bogotá. Se va a disminuir este impacto, ¿no? Y otros requisitos generales va a ser la afectación o la coordinación con redes hidráulicas, eléctricas, coherencia puede ser, y las redes de telefonía. También tenemos que evitar interferir trazados viales proyectados. O sea, el metro no interferir con ninguno que esté proyectado. Con estaciones del sistema Transmilenio, ¿las va a compartir? No, de pronto acá en uno de estos se ve, las va a compartir, pero no las va a interferir. Y otros proyectos de infraestructura de la ciudad. Este requisito igualmente es muy importante que como requisito general del diseño del metro, la viga granú debe presentar una continuidad. Bueno, me pasó la diapositiva. Ah, sí, ya pasó. Tenemos los requisitos geométricos que van a enmarcar este diseño. Ya como lo habíamos mencionado, vamos a tener un viaducto estándar o dovelas estándar menores igual a 35 metros en la viga granú, que la tenemos acá, la viga granú. El ancho de este tablero está configurado para 10 metros. Hay unas zonas que tienen 10.5 porque debemos tener unos paneles de aislamiento sonido. La altura de la sección de 2 metros de la granú, aquí en esta zona. Y tenemos una plataforma, una aleta que sirve de evacuación en caso de alguna emergencia.
Acá este punto dice que integrar el interior de la sección con todos los componentes, tuberías y redes. Resulta que ninguno de los componentes del sistema pues va a quedar a la vista, ¿no? Tiene que quedar integrado en la viga GranU. Y por último, pues la proyección de las columnas o pilas, las estándares van a ser de 2,50 y en tramos especiales de 3,50. En tramos especiales es tramos de viaducto que sean mayores a 35 metros. Donde vamos a compartir con las secciones BRT o compartir con el sistema Transmilenio, estas secciones van a ser elípticas precisamente para la movilidad de las personas. Acá podemos estar viendo acá está el sistema Transmilenio, estas columnas deberían ser elípticas. Los materiales que vamos a emplear, estos materiales tenemos que tener en cuenta que el concreto estamos en fase de diseño. Estos materiales pueden variar en el diseño, ¿no? Para la cimentación se proyecta con una resistencia de 28 megapascales, las pilas en 35 megapascales y los tableros de 50 a 70 megapascales. El acero de refuerzo común, 420 megapascales, el acero por esfuerzo de 1800 megapascales, son los cables o los torones, y el acero estructural de 345 megapascales. Esa parte, acá en este punto, seguimos con los requisitos normativos. El metro, por supuesto, que tiene unas normas de diseño, y en especial pues el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente en SR10, y hay normativas internacionales aplicables como el ASTO, el RFD, y importante, la norma que está especificada acá, la norma colombiana de diseño de puentes, el CCP14. Y para el caso local, el decreto 523 de 16 de diciembre de 2010, que estamos refiriendo a la microzonificación de Bogotá. Se estima el diseño para una vida útil de 100 años. Doy paso a mi compañero Mauricio, que va a seguir complementando los requisitos del diseño del gran viaducto. Muchísimas gracias. En este punto continuamos con Mauricio García Chacón, ingeniero de estructuras del Consorcio Supervisor PLMB, ingeniero civil de la Universidad de Sevilla, máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con especialidad en estructuras de la Universidad Politécnica de Cataluña. Participó en el programa de intercambio del Máster de Ingeniería Civil de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Breslavia, Polonia. Candidato a Máster BIM Expert de Editeca. Se desempeñó como ingeniero de estructuras de FECOR, ingenieros consultores, con el proyecto de cálculo y diseño de puentes en Texas, Estados Unidos, e ingeniero de estructuras de Ayesa, España, en proyectos de obras civiles como estaciones del metro en Lima y el Silvertown Tunnel en Londres. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Como mencionó mi compañero, pues voy a continuar con los requisitos de diseño. Voy a complementarlos con las cargas que se deben aplicar y las consideraciones varias que necesitan su diseño. Bien, pues muchas de las cargas que les voy a mostrar pues son muy cotidianas, son usuales en todo tipo de estructuras y algunas son más particulares a los viaductos ferroviarios, ¿no? Como cargas muy usuales, podemos ver el peso propio de la estructura, así como de la carga muerta que se apoya sobre él. La carga viva, referente tanto al material rodante sobre la losa inferior que vimos en la viga GranU, por ejemplo, así como una carga viva peatonal, esto respectivo a los pasadizos de evacuación que vimos sobre las aletas de la viga GranU. Cabe destacar en cuanto a la carga peatonal, que tiene un efecto tanto vertical sobre estas aletas superiores, como una carga sobre las barandas que se disponen para evitar la caída de los usuarios, ¿no? Adicionalmente, se incluye el impacto dinámico tras el paso del material rodante sobre el viaducto. Se utilizan fuerzas horizontales que transmiten las fuerzas de arranque y frenado, que son fuerzas longitudinales. La fuerza de lazo, muy particular de las estructuras ferroviarias, que se comprende una carga transversal
y esto es debido a la interacción entre el material rodante con la vía, que empieza a oscilar buscando un equilibrio, con lo cual los ejes más cargados empiezan a transmitir una carga transversal al eje de la vía. Posteriormente vemos la fuerza centrífuga, esto para trazados curvos. El descarrilamiento, esto es importante para los viaductos ferroviarios, que ocurre cuando el tren o parte de este pues, se sale de la vía, ¿no? Entonces el material rodante descansa sobre el tablero. Bien puede ser sobre la losa inferior directamente, reposando verticalmente sobre este, o puede estar volcado sobre las barandas laterales que vimos, ¿no? Con esto pues, se introduce un momento torsor importante sobre la estructura. Entonces, esta debe ser capaz de resistir este descarrilamiento y evitar la caída del material rodante a las vías contiguas. Posteriormente, pues, podemos ver carga de viento que se aplica tanto a la estructura como al material rodante, que luego será transmitida a la estructura a través de las vías. Unas cargas térmicas, bien sea una variación uniforme de la temperatura o un gradiente de temperatura. Una carga de colisión, esto es importante porque al ser un viaducto elevado, tenemos vías contiguas. Esto que resulta en que, por ejemplo, carros impacten accidentalmente contra las pilas del viaducto. Con lo cual, la estructura debe poder soportar esto, bien sea mediante barreras de protección que eviten esta colisión, o bien aplicando una carga accidental de evento extremo y debe ser resistida por la columna. Para ello, pues, se dispone del refuerzo necesario, se calcula y que permita la resistencia frente a esas cargas. Se deben considerar efectos reológicos como la retracción y el flujo plástico del concreto. También se deben considerar las fuerzas secundarias que son inducidas por el postensado, esto en viaductos hiperestáticos. Recordamos que en los viaductos estáticos no se presentan estas fuerzas secundarias. Se debe considerar también un asiento diferencial entre distintos apoyos, que esto induce además fuerzas internas sobre el viaducto, y se debe considerar la acción sísmica y realizar un análisis interacción vía-estructura, que lo especificaré más en detalle a continuación. Y por supuesto, se debe considerar cargas en fase constructiva. Evidentemente, se debe resistir igualmente mientras se va ejecutando la obra. Tras definir todas las cargas, pues se realiza las respectivas combinaciones de carga para atender al enfoque de los estados límites de servicio, estados límites de resistencia, estados límites de evento extremo y estados límites de fatiga. Bien. Como les indiqué, pues me centraré un poco en las cargas sísmicas, que son unas cargas muy considerables en nuestra ciudad, ¿no? Bien, pues la normativa y el proceso de diseño define dos niveles de sismo. Uno que es el sismo esperado. Este es el sismo de umbral de daño que se aplica en estado de servicio. Y lo que se pretende es que tras este sismo se permita seguir el servicio del metro. Es decir, el servicio tiene que seguir operativo. ¿Bien? En cuanto al daño que se espera, no se debe producir ningún daño. La estructura debe responder dentro del rango elástico. Y adicional, en cuanto a diseño, tenemos el sismo máximo. Este lo que busca es evitar el colapso. Es decir, se pueden aceptar ciertas afectaciones a la estructura, pero nunca se debe permitir un colapso, ni parcial ni total de la estructura. Así, la acción inelástica, el régimen inelástico que se pueda producir, debe producirse en zonas accesibles a la estructura para que pueda ser mantenido, sustituido o recuperado o reparado. Bien. El proyecto pues define, según la normativa, pues define el viaducto según dos concepciones, ¿no? Tenemos viaducto entre estaciones, que corresponde al viaducto que transcurre de una estación a otra, y el viaducto en estaciones. Este es el propio, el que pasa por la estación. Entonces, la normativa nos define que el viaducto entre estaciones corresponde a un puente esencial. Esto definido por el proyecto. Esto es una exigencia del proyecto. Esto por la CSP 14. Por otro lado, el viaducto en estaciones corresponde a un edificio indispensable de grupo 4, según la NSR 10. Bien. Pues, acorde a esta clasificación y a esta definición, tenemos sismos, tanto el esperado como el máximo, de distintos periodos de retorno.
Y con estos podremos diseñar la estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, en pantalla tenemos un ejemplo de un sismo de periodo de retorno de 1000 años que corresponde precisamente a un sismo máximo, es el máximo que tenemos en diseño, y se ven varias curvas, ¿no? Varios espectros de respuesta frente al sismo. Esto va según qué suelo tenemos bajo el viaducto. Esto, como lo veremos más adelante, se divide la ciudad de Bogotá, obviamente, según dónde se apoya, ¿no? Como podemos ver, para la zona de Piedemonte B es donde a periodos cortos tenemos la mayor solicitación, la mayor excitación sobre la estructura. Bien, pues además el proyecto pues define ciertos criterios, ciertos requisitos, como por ejemplo que el análisis frente al sismo debe realizarse como mínimo mediante un análisis multimodal. Como mínimo se debe realizar a cabo este cálculo, este análisis. Además, se debe disponer de cierto espacio libre entre tablero y tablero adyacente para que en sismo esperado el movimiento de la estructura pues, no permita el contacto entre los dos tableros. Entonces, es un requisito también geométrico que se debe permitir este espacio para que nunca entre en contacto tablero contra tablero que produzca choques entre las estructuras bajo un sismo esperado. Y finalmente, también se debe considerar una acción sísmica durante el proceso constructivo. Pero evidentemente esto se realiza mediante un espectro de respuesta inferior, con una solicitación inferiores frente a lo que es una acción sísmica en fase final. Bien, pues referente al cálculo sísmico de la resistencia sísmica, es importante definir qué tipos de apoyos vamos a emplear, ¿no? En los viaductos tenemos varias tipologías, entre estas tenemos estas que son las más comunes. Tenemos los apoyos elastoméricos reforzados con acero, con placas de acero, los apoyos convencionales de neopreno. Estos nos permiten aislar en cierta manera la estructura frente al sismo. Tenemos quizás otros tipos de apoyos que nos dan un desempeño más avanzado si se requiere. Por ejemplo, los apoyos LRB, por sus siglas en inglés, son apoyos con un núcleo de plomo. Se puede observar aquí en el centro del neopreno. Debido a su capacidad, debido a sus propiedades de histéresis, entre otras, pues permite, además de aislar la estructura en cierta manera, pues permite añadir un amortiguamiento a la estructura. Ya sabemos que un amortiguamiento lo que genera es una reducción en cuanto a la respuesta sísmica, una reducción a la solicitación sísmica. Y otra alternativa que se puede emplear son los apoyos tipo POD, que consisten básicamente en una placa de neopreno dentro de un exoesqueleto de acero, y puede tener libre varios grados de libertad, ¿no? Puede ser las rotaciones o los desplazamientos longitudinales, transversales o ambos. Este tipo de apoyo nos permite resistir cargas mayores, son muy útiles para viaductos con grandes luces, ya que eso nos permite soportar cargas mayores y además nos permite, bajo estas liberaciones de grados de libertad, pues soportar los desplazamientos que exige un viaducto de grandes luz, ¿no? Bajo efectos como por ejemplo puede ser la retracción. Bien, y finalmente, para terminar con los criterios de diseño, tenemos un análisis de interacción riel-estructura. Este análisis es exigido porque sabemos que tanto el riel, la vía, pues interactúa con la estructura y puede un elemento transferirle esfuerzos o tensiones al otro, ¿no? Vemos aquí en la esquina superior derecha un modelo típico. Se modela la vía con su respectiva junta si se dispone y se conecta a la estructura mediante resortes que pueden presentar, por ejemplo, un comportamiento elastoplástico. Bien, a este modelo pues, se le aplican las cargas necesarias, ¿no? Las cargas necesarias para evaluar esta interacción. Estas son, por ejemplo, las cargas de arranque y frenado. Ya dijimos que son cargas longitudinales que se aplican sobre la vía y estas serán transmitidas a la estructura. Las variaciones térmicas entre rieles y tableros, ya sabemos que la carga térmica produce ciertas deformaciones y va a transmitir ciertas tensiones a la estructura o bien a la vía. También se debe considerar la rotura de riel. Bien, esto va a impactar en la estructura igualmente tras el paso del material rodante. Y por último, las tensiones en los rieles que se generan por la deformación del tablero. Aquí podemos ver en la imagen cómo ocurre esto, ¿no? Bajo el paso del material rodante se produce una flexión en el tablero, lo cual
se transmite esta deformación, se compatibiliza un poco con el riel, produciendo estas tensiones en el riel. Entonces, estas condiciones se tienen que evaluar para poder evitar situaciones de fallo, de colapso. Perfecto. Pues ya una vez tenemos claro cómo son los requisitos de diseño, los requisitos que establece el proyecto y los requisitos que establece la normativa y los procesos usuales de cálculo, pasamos un poco a los datos propios del viaducto. Primero, bien sabemos que los datos, los insumos geotécnicos son muy importantes para el cálculo de la estructura, ¿no? Son dos disciplinas que interactúan constantemente. Así, como partida, inicialmente tenemos el decreto que nombró mi compañero, que es el decreto 523, en el cual se establece la microzonificación de la ciudad de Bogotá. Esto es una microzonificación sísmica, define qué terreno tenemos a lo largo de varias zonas de la ciudad. Y según este terreno, pues se tiene un comportamiento, un espectro de respuesta, una transmisión de cargas en caso de sismo a la estructura, ¿no? Como podemos ver, durante el trazado pues se pasa mayormente por un terreno aluvial 200, posteriormente pasa sobre una zona de aluvial 100, pasando por aluvial 50, y gran parte de la avenida Caracas pasa sobre el piedemonte B, que como vimos en el espectro de respuesta anteriormente, es aquel que produce mayores solicitaciones y mayor espectro de respuesta para periodos cortos, ¿no? Finalmente, el trazado transcurre en un suelo lacustre 200. Bien, cabe destacar también que durante el diseño del metro también se están realizando a cabo claramente exploración geotécnica, ¿no? Esta misma exploración geotécnica pues da resultados más fehacientes de cómo se comporta el suelo de la ciudad, ¿no? Con lo cual esta microzonificación por decreto debe ser confirmada a través de la exploración geotécnica y las pruebas de laboratorio, y debe ser confirmado que no representa en realidad una solicitación más desfavorable de lo que nos indica la normativa, ¿no? Bien. Entonces, como avisaba, pues la exploración geotécnica, ¿cómo va avanzando? Actualmente, a lo largo de todo el trazado, se tiene prácticamente completa la exploración geotécnica. Faltan algunas zonas, como puede ser la calle Octava Sur, en este tramo de aquí, la calle Primera, en este tramo de aquí, y en las zonas donde hay estaciones de Transmilenio. Bien, pues como se mencionaba, pues el trazado está dividido en 6 tramos, llamados frentes de obra, y cabría destacar una particular que les voy a contar en cuanto al viaducto, que es este de aquí, el primer frente de obra. Este primer frente de obra tiene la exploración completada al 100%, las pruebas de laboratorio avanzan en un 80%, y tiene una particularidad que hacia el final, más alejado del patio taller, se tiene una zona en la que hay depósitos residuales. Tiene una profundidad de hasta 10 metros, o sea que es bastante considerable, ¿no? Esto influye bastante en nuestra cimentación. ¿Qué ocurre con estos depósitos residuales? Que se requiere hacer unas pruebas químicas. Se han ordenado realizar pruebas químicas, ya que se requiere también detectar materiales que puedan ser agresivos químicamente hacia la cimentación, ¿no? Ya sabemos que el ambiente define qué tipo de concreto vamos a utilizar y parámetros de durabilidad, ¿no? Como puede ser el recubrimiento que se requiere para el refuerzo, perdón. Continuamos. Vale. Por último, en coordinación con geotecnia, pues tenemos la interacción suelo-estructura. Como indicaba, siempre están de la mano geotecnia y estructuras, porque las estructuras transmiten las cargas hacia el terreno y el terreno transmite reacciones hacia la estructura. Entonces es importante esta interacción, ¿no? Evaluar esta interacción. Entonces, un enfoque usual que se utiliza y de momento es el enfoque que se está utilizando, es la utilización de resortes discretos, se distribuyen a lo largo de todos los apoyos, de toda la cimentación, de toda la fundación, mediante un comportamiento elastoplástico. Vemos aquí una pequeña gráfica de cómo se modela esto, ¿no? Es un comportamiento bilineal con un régimen elástico al inicio, que hasta alcanzar la capacidad del terreno, el terreno plastifica. Pero el terreno no desaparece, el terreno sigue aportando la misma resistencia, se deforma sin aportar mayor resistencia, pero esa resistencia de su capacidad la sigue aportando, ¿no? Entonces se modelan estos resortes con este comportamiento.
hasta que se alcanza un punto en el que la deformación es tan excesiva que el suelo ya no aporta nada. Entonces, en estos puntos, si algún resorte llega a alcanzar esta deformación, se elimina. Así es como un enfoque usual que se suele emplear, ¿no? Y mediante un proceso iterativo, pues se llega a un equilibrio y pues sí, definitivamente se obtienen las reacciones. Bien, pues ya he explicado un poquito los requisitos de diseño y los métodos de cálculo. Podemos ver un poco la ejecución y las tipologías que vamos a encontrar en el viaducto. Bien, empezamos un poco con la subestructura, ¿no? Correspondiente tanto a la cimentación y las pilas. Vale. Para la cimentación, pues actualmente, que está en fase de diseño, tenemos varias alternativas y por la calidad de terreno que tiene la ciudad, que transcurre sobre todo en un terreno aluvial y lacustre, la cimentación seguramente, o sea, lo más factible, será profunda, ¿no? Las alternativas estudiadas actualmente pues, corresponden a zapatas de entre 4 y 8 pilotes. Estos pilotes pueden estar entre 1 metro y 2,50 metros y las longitudes se están estudiando de entre 50 metros y 70 metros, ¿vale? Las alternativas que se plantean para su ejecución es mediante pilotes preexcavados in situ o mediante pilotes prefabricados, ¿no? El método más estándar de ejecución es el de prefabricados in situ, que es el que muestro en pantalla, ¿no? Lo describo rápidamente, la fase constructiva sigue esta secuencia, que inicialmente se perfora el suelo, se excava, y según la calidad del terreno de Bogotá, lo más probable es que se necesiten fluidos bentoníticos, ¿no? Para soportar la excavación. Tras esto, se introduce la ferralla, se introduce la armadura, y se funde el concreto in situ, ¿no? Para ello luego se aplican, según la condición del proyecto, que se requiere un mínimo impacto sobre la calzada contigua y sobre las zonas de tránsito de la ciudad, pues conviene más emplear tablestacas y no taludes, para de esta manera pues reducir el terreno necesario, ¿no? El terreno de intervención. Tras instalar las tablestacas que contienen las tierras para realizar esta excavación, se descabeza el pilote, se dispone la armadura de la zapata con sus esperas que van luego a continuar por la columna para finalmente verter el concreto, fundirlo in situ. Perdón. Bien. Ya una vez definido tanto la tipología como el método de ejecución de la cimentación, tenemos las pilas. Bien, las pilas también tienen varias tipologías, esto depende también mucho de las necesidades de cada viaducto a lo largo del trazado, pero la pila tipo, que va a ser la más común que nos vamos a encontrar, corresponde a las representadas en pantalla, ¿no? Que se compone de una columna de sección circular y un capitel con forma de martillo, también denominado hammerhead en inglés, ¿no? Bien, ya sabemos que la superestructura transmite las cargas a la subestructura a través de los apoyos por este dintel y este lo transmite hacia la columna, hacia la cimentación. Vale. Entonces, los métodos de ejecución, la columna va a ser encofrada en toda su altura, son los métodos de ejecución estándar, y el capitel lo más probable es que requiera un cimbrado, ¿vale? Un cimbrado auxiliar, una estructura auxiliar que permita la ejecución in situ de este capitel. Por la magnitud de las cargas que transmite un sistema como el del proyecto, ¿no? Un sistema ferroviario y las cargas que este genera, muy probablemente bueno, se necesitará de postensado en el capitel. Se reempleará un postensado aquí en la parte superior, en las fibras superiores, que permitan hacer contrafrente a estas cargas que transmite la superestructura. Bien, en pantalla tenemos precisamente pilas que son concéntricas frente al trazado del viaducto, pero es posible que por cuestiones de ubicación de pilas no se pueda ubicar precisamente justo alineado con el viaducto con el trazado del viaducto, con lo cual se puede generar cierta excentricidad. Entonces, esta misma tipología también es útil cuando la excentricidad no es muy grande, se puede extender un poco las alas del dintel para poder soportar el tablero que iría un poquito desplazado frente al eje de la pila. Sin embargo, cuando ya las excentricidades son muy altas, pues este sistema se apetece ineficaz, ¿no?
con lo cual empleamos otros sistemas, otra tipología, como puede ser el empleo de pórticos, ¿no? Como podemos ver, esto puede requerirse debido a esto, dificultades de ubicar pilas debajo de lo que sería el tablero, ¿no? Por ejemplo, en estos ejemplos tenemos unas vías, con lo cual las pilas deben ser sacadas hacia el exterior para poder apoyar. La excentricidad al ser muy grande, requerimos del uso más resistente y eficaz frente a esto, como pueden ser los pórticos. Estos pueden ser bien reforzados o preesforzados. Esto depende de la luz que tenemos entre los pórticos. Bueno, se me olvidaba comentarles de la composición, ¿no? Un pórtico está compuesto de sus columnas, que van a seguir siendo circulares por especificaciones del proyecto, y de un dintel que hace de cargadero, que transmite las cargas hacia las columnas. Bien, pues a continuación vamos a ver la superestructura, ya habiendo visto toda la subestructura. Esto quizás es lo más atractivo, ¿no?, del proyecto, lo más visual que vamos a tener en la ciudad. Pues bien, presentamos varias tipologías. La tipología estándar, la que se requiere en su mayor continuidad en el trazado, como bien especificaba mi compañero en los requisitos, es la viga granú. Esto es en casi la gran totalidad del trazado. Como él explicaba, soluciona estructuralmente viaductos estándares, aquellos que tienen una longitud menor a 35 metros, y también resuelve viaductos continuos de 2 vanos, que van desde luces de 35 a 45 metros. Ahora vamos a explicar cómo resuelven estos últimos, ¿no? En ciertos puntos, cuando la luz es superior a 45 metros, pues se requieren de otra tipología para realizar la solución estructural, ¿no? Bien sea por voladizos sucesivos, me perdonarán, están intercambiadas las imágenes, pero los voladizos sucesivos, que actualmente, esto bajo fase de diseño, puede luego verse afectado, se ubican en 2 puntos, ¿vale? ¿Cuál es lo conveniente de los voladizos sucesivos? Estos son voladizos de 3 vanos que permiten salvar grandes luces con poca afectación a la calzada, con poca afectación al terreno que tenemos debajo. Entonces, es un mecanismo autoportante que nos permite evitar esto, ¿no?, como uno de los criterios principales del proyecto. Y otra alternativa es un tablero mixto, que actualmente se definen en estos 2 puntos. Ya especificaré dónde se encuentran. Que la conveniencia que tiene es que hacer tablero mixto es una sección que es prefabricada a los perfiles metálicos, entonces tiene una rapidez de ejecución muy alta, ¿no? Es simplemente montarlo y reduce bastante los tiempos de ejecución. El problema que tiene es que sí que se necesita impactar en la calzada, ¿no? Entonces, son en ciertos puntos en los que se evalúan que tienen luces superiores a 45 metros, pero podemos ejecutarlos muy rápidamente y podemos afectar en cierta medida en estos puntos la calzada. Bien. Como les comentaba, ahora mismo se encuentra el proyecto en fase de diseño, con lo cual la posición final de las pilas no está totalmente definida. Si al día de mañana la pila se desplaza un poco, pueden generarse otras luces mayores a 45 metros que requieran de disponer de alguna de estas 2 tipologías adicionales, ¿no? Entonces, esto no es el concepto definitivo como tal, pero es lo que tenemos actualmente y cómo se han ido resolviendo estas, por decirlo así, inconvenientes, ¿no? Bien. Ahora explicaré con un poquito más de profundidad cada una de las tipologías. La primera, que vimos que era la viga granú, se realiza mediante el método de ejecución de viga lanzadora. Es esta viga que vemos aquí en pantalla. Esta imagen corresponde al metro de Ho Chi Minh en Vietnam. Bueno, y son, como decía, luces inferiores a 35 metros. Se ejecutan simplemente apoyados, son vanos isostáticos. Y lo que realiza esta viga lanzadora, permitiendo su capacidad autoportante de no afectación a la calzada, es que va avanzando de pila en pila sin necesidad de impactar aquí debajo del viaducto, ¿no? Entonces va avanzando sobre pila y pila. Ahora veremos un vídeo que lo ilustra mejor. Y va disponiendo cada uno de los vanos. Esto se hace mediante dovelas prefabricadas. Y además mediante el método de la dovela conjugada. ¿Esto qué significa? Lo vemos aquí a la derecha, que una dovela fabricada previamente
hace también de encofrado trasero para la siguiente dovela. De esta manera se garantiza la continuidad. Por ejemplo, en un tramo curvo en el que las secciones, las dovelas van variando, pues la dovela anterior sirve de encofrado y permite totalmente el encaje de una dovela sobre otra, ¿no? Adicionalmente, también se emplea para viaductos especiales con 2 vanos continuos de hasta 45 metros, que también especificaré más adelante y más ilustradamente cómo se ejecuta, que constituye eso en un viaducto continuo de 2 vanos, es decir, hiperestático. Bien, aquí vamos a ver un vídeo de la ejecución. Esto es lo que nos vamos a encontrar mayormente en el paisaje urbanístico en cuanto empiecen las obras. Como podemos ver, bueno, las dovelas son prefabricadas, se pueden suministrar mediante camiones, pero si no es posible el acceso hasta ese punto, se puede llevar un camión hasta un punto accesible mediante una grúa de elefante, se sube al tablero y se transporta hasta el punto donde se requiere, ¿no? Hasta el vano requerido mediante el tablero previamente construido. Luego la viga lanzadora va colgando cada una de las dovelas prefabricadas para posteriormente aplicar una resina epoxi para asegurar la adherencia entre una dovela y otra, y el enfilamiento de cables de postensado para asegurar su comportamiento estructural. Y finalmente se desciende. Este vano queda realizado. La viga lanzadora avanzaría al siguiente vano y continuar con ello. Como podemos ver, este tiene ese beneficio de darle continuidad a la obra. Esto permite una rapidez de ejecución increíble y además eso, darle continuidad, porque la viga lanzadora va vano por vano, va avanzando y va avanzando. Aquí vemos como lo que comentaba, que las dovelas pueden ir hasta un punto accesible mediante una grúa elefante, subir esta dovela al tablero y transportarla hasta el vano requerido, ¿no? Si, por ejemplo, aquí no fuese posible que el camión llegase con su dovela. Bien. Vale. Para explicar cómo se resuelve este viaducto hiperestático que les comentaba, de 2 vanos de hasta 45 metros de luz, se realiza igual. La viga lanzadora ejecuta los 2 vanos contiguos, están en fase isostática, para posteriormente, una vez la viga lanzadora ya ha pasado, o sea, puede venir otro equipo posterior y sin interrumpir el avance de la viga lanzadora, puede venir un equipo posterior a realizar in situ el diafragma o el segmento de continuidad. Aquí se aplica también posteriormente el postensado de continuidad, ¿no? Y de esta manera se obtiene finalmente este viaducto de 2 vanos continuo. Bien. Una de las soluciones que les comentaba para resolver luces mayores a 45 metros son el empleo de un viaducto por voladizos sucesivos. Su sección corresponde a una sección en cajón de concreto preesforzado, que es como el que podemos ver en pantalla, y cubre 3 vanos. Es un viaducto continuo de 3 vanos, en el que el vano central los vanos laterales usualmente son un 60% del vano central, ¿no? Actualmente se ha definido uno en la calle 26, que como comentaba mi compañero, es el vano de mayor luz en todo el trazado, que corresponde a estos números inferiores que vemos aquí, que son vanos de 60 metros para los vanos laterales y de 100 metros el vano central. Y tenemos otro aquí en la intersección de la NQS con la calle Octava Sur, que actualmente pues presenta en diseño luces de 45 metros los vanos laterales y 70 metros el vano central. Aquí podemos ver una imagen, un render de lo que sería la avenida Caracas con calle 26, ¿no? Aquí tenemos, si lo pueden ver, el viaducto continuo de 3 vanos por voladizos sucesivos, en el que se emplea esto por el criterio que les mencionaba antes, ¿no? Se reduce impactar sobre la calzada. Ya sabemos que esta es una intersección muy importante en la ciudad, la calle 26 con la avenida Caracas, y sería inviable requerir maquinaria o componentes sobre esta calzada, ¿no? E interrumpir de esta manera el tráfico. Entonces, al ser esta tipología una tipología autoportante, nos permite salvar toda esta gran luz que requerimos en el proyecto. El proceso constructivo se muestra aquí en pantalla, es la secuencia que se ve. Inicialmente se pueden utilizar cimbras auxiliares que nos permitan realizar la T inicial, las dovelas iniciales, para posteriormente instalar los carros de avance o bien
encofrados deslizantes que se llaman, y realizarlos in situ, ¿vale? Ir desarrollando segmento a segmento de manera in situ con su correspondiente posttensado, ir avanzando dovelada a dovelada de manera de voladizos conjugados. ¿Esto qué significa? Perdón, de voladizos compensados, perdón. ¿Qué significa esto? Pues que los segmentos se desarrollan prácticamente simétricos frente a la pila, de manera que se reduce la posibilidad de generar un momento flector sobre la pila. Si fuera descompensado, que hubieran menos segmentos que aquí, es evidente que el peso propio de la estructura crearía aquí un momento flector sobre la pila indeseable. Entonces, realizándolo simétrico, compensado, evitamos inducir estos esfuerzos. Finalmente, pues se ejecutan los segmentos laterales que vemos aquí. También pueden ser mediante apoyos, mediante estructura auxiliar, y el segmento de cierre. Y así finalmente pues tenemos el viaducto de 3 vanos continuo. La otra alternativa es mediante el tablero mixto. ¿De qué se compone el tablero mixto? Pues se compone de 2 cajones metálicos y una losa superior de compresión que es de aproximadamente unos 30 centímetros. Actualmente resuelven la estructura para 2 vanos aquí tras el canal de Cundinamarca, y aquí en la Norte Quito Sur, sobre el canal del río Fucha. El máximo que tenemos con esta tipología son 2 vanos de 70 metros. Bien, quizás no se ve muy bien aquí presencialmente, pero la losa tiene instalada además unos elementos laterales que se asemejan a las almas y a las aletas de compresión de la viga granú. Esto con el objetivo de darle cierta continuidad a la viga granú, y además sirve de barrera frente al descarrilamiento del material rodante. Además, permite darle aquí pasillo de evacuación. Sobre las aletas se le permite dar el pasillo de evacuación que requiere el proyecto, ¿no? Igualmente se disponían de estas en la tipología anterior, en la tipología de voladizos sucesivos, también se disponen de estas barreras laterales. Perdón. Bueno, y la método de fabricación de esta tipología, pues se prefabrican los perfiles metálicos y se llevan a obra para su montaje, y posterior colada in situ, fundido in situ del concreto. Entonces, es un método de ejecución bastante rápido, permite reducir bastante los tiempos de ejecución para resolver estos vanos. Vale. Por último, en cuanto a tipología de viaducto, pues tenemos viaductos en estaciones. No lo mencioné previamente porque en realidad no representan una nueva tipología y un nuevo método de ejecución. Simplemente es un viaducto pasante. ¿Qué quiere decir? Que teníamos la viga granú que avanza en las pilas que posteriormente serán las estaciones. Entonces este viaducto puede verse recrecido en su sección, pero se va a desarrollar igualmente con la viga lanzadora. ¿Esto qué permite? Pues que la viga lanzadora no haya necesidad de desmontar la viga y montarla de nuevo cada vez que nos encontremos con una estación. O sea, que la viga lanzadora ejecuta igualmente de la misma facilidad de ejecutar las estaciones, ¿no? Los viaductos en estaciones. Cabe destacar también que en estaciones pues, se acompaña el viaducto que soporta el material rodante con ciertas vigas que soportarían las plataformas de embarque de las estaciones, ¿no? Con lo cual, tenemos una nave central de la estación que comprende lo típico del viaducto en general en todo su trazado, adicionando las plataformas de embarque y la cubierta que tiene este. Con lo cual las cargas son mayores. Esto hace requerir que las luces entre apoyos se reduzcan. Entonces las pilas son menos espaciadas que lo hace en un trazado, en un viaducto entre estaciones. Bien, así como curiosidad, contando un poquito la definición del proyecto, tenemos 3 tipologías en cuanto a diseño de las estaciones. Tenemos de las 16, 11 son estaciones descentralizadas, 4 son estaciones tipo mezanine y una es una estación especial. Bien, en pantalla vemos las estaciones descentralizadas. De estas tenemos 11. ¿Cómo se componen estas? Pues son, como decía, viene el viaducto, pasa el viaducto pasante que se denomina, y tenemos esta nave central, compuesta por lo que les mencioné antes, con lo que les mencioné previamente. Y la nave central se acompaña de edificios laterales, edificios de acceso. Los usuarios van a poder entrar a nivel de calle a través de estos edificios de acceso e ingresar a las plataformas de embarque y abordar el tren mediante estas pasarelas.
Estas son las estaciones descentralizadas. La segunda tipología, tenemos 4 de estas, son las estaciones tipo mezanine, que se denomina así porque además de la plataforma de embarque donde se aborda el tren, se tiene un nivel inferior denominado nivel mezanine, ¿no? Esto porque los usuarios entran a nivel de calle directamente sobre este complejo, sobre esta nave central. Y dentro de este sistema compacto de edificación, pues se tienen todas las áreas y servicios que requiere una estación, ¿no? Entonces no disponemos de los edificios laterales para acceder a esta, ¿no? En particular, aquí vemos un render de la que sería la segunda estación, la estación en el Portal de las Américas. Se observa cómo se conecta la estación de metro, se conecta con el portal, haciendo esta estación una estación multimodal. También permite conectar, aquí se ve en pequeñito a la izquierda, lo que será la futura troncal en la avenida Cali, con lo cual se va a permitir que el sistema de transporte de metro se coordine y se armonice también con los demás sistemas de transporte, ¿no? Por último, tenemos la estación especial de la avenida 68, si consigo pasar la diapositiva. Bien. Por último, tenemos esta estación. De esta solo tenemos una, que es la de la avenida 68. Esta es la 1 de mayo con avenida 68. ¿Cómo se define la estación especial? ¿Cómo la define el proyecto? Pues es una mezcla entre las dos anteriores. Tenemos 2 edificios laterales de acceso, como teníamos en las descentralizadas, pero además tenemos aquí un nivel mezanine intermedio entre el nivel de calle y el nivel de plataforma, y los usuarios también podrán ingresar a través de calle a este complejo de mezanine, ¿no? Aquí se ve un poco más esquemático, aquí en la esquina superior izquierda. Vemos cómo aquí se puede ingresar a nivel de calle al nivel de mezanine y también a través de los edificios laterales. Esta estación en concreto va a estar conectada con la futura troncal de la avenida 68, con esta estación que se representa aquí. Y para continuar, veremos las experiencias previas que se han tenido en las tipologías de solución estructural de ejecución en nuestro país, ¿no? Lo va a realizar de nuevo mi compañero Yacid, así que los dejo con ellos y muchísimas gracias. Bueno, presentaremos unas experiencias o referentes en Colombia de proyectos similares, y aquí uno muy importante, el de la Ciénaga La Virgen. Resulta que este proyecto recibió el Premio Nacional de Ingeniería y Premio Nacional Ambiental, debido a que, si lo ven acá, yo creo que más de uno tiene la oportunidad de conocerlo. Acá se tenía que pasar por la ciénaga, pero sin afectar el medio ambiente. Esto se realizó con una viga lanzadora para poder hacer esta labor, ya la estaremos viendo. Perdón, les quería mostrar este pequeño video que no se está ejecutando. Bueno, acá tenemos lo que me refiero, ya se está presentando. Acá vemos los pilotes, los cabezales, pero lo importante del proyecto es lograr que no interferir esto con el medio ambiente y el hábitat de las especies que tenemos acá en la ciénaga. Ya lo vemos más adelante, cómo se realizó con una viga lanzadora, como lo mostraba Mauricio, en el cual la misma viga llevaba los pilotes prefabricados y los hincaba directamente sobre la ciénaga. Acá vemos todo el viaducto. Acá la tenemos. Acá tenemos nuestro sistema de viga lanzadora, que en realidad se compone de 2 celosías de un gran tamaño. Este viaducto se realizó con unas vigas postensadas prefabricadas. Se prefabrican en terreno, se llevan al sitio, la viga las va colocando en cada uno de los cabezales. Y esta misma viga lanzadora es la que en estos puntos, ella lleva los
Los pilotes fabricados, los Inca, todo se hace en un sistema que se denominó el top-down, de arriba hacia abajo. O sea, nunca se tocó la ciénaga con ningún elemento ni maquinaria, sino todo desde la parte superior. Bueno, acá tenemos lo que le estaba explicando de lo del top-down, y es del sistema, lo que vimos del viaducto. La ciénaga se compuso de 129 secciones para un total de 4.7 kilómetros. Con cabezales, cada de estos cabezales son de 6 pilotes, como lo podemos ver acá. Las vigas prefabricadas y tableros de losa superior de 37 metros. Acá lo tenemos. Ya como les indiqué, pues se disminuyó el impacto porque todo es prefabricado. Nada se fundió en sitio del manglar, precisamente para evitar contaminación. Acá la tenemos. La gran viga elefante, la viga lanzadora, por acá se lleva el pilote, llega a este punto y lo va hincando en cada punto de manglar. Esta es la única afectación, fue que el pilote tocó el manglar. Acá lo tenemos, la viga lanzadora es 137 metros, que compone de esta punta a esta punta. Dato importante, el 94% de reducción del impacto ambiental. Y acá tenemos el sistema, como se utilizó el sistema constructivo. Todo, como ven, los cabezales, las vigas y los pilotes son prefabricados en tierra y llevados por la viga hasta el sitio de obra. Bueno, otro referente muy importante en nuestro país y de gran importancia también para la misma región de Bolívar es los puentes Roncador y Santa Lucía. Estos vinieron a resolver el problema de la depresión momposina. Acá lo tenemos. Es la interconexión vial entre Yati y La Bodega. Son los corregimientos de Yati y La Bodega, que unirían a los municipios de Monpós y Magangué. Y tenemos acá que se compuso de dos puentes, el puente Santa Lucía. Hay un tramo en tierra, que es el de Isla Grande, y otro puente, el Roncador, de 2.3 kilómetros, que vino a convertirse en el puente más largo en Colombia. El puente de Santa Lucía, como ya lo dije, es de 1 kilómetro de largo. El puente Roncador de 2.3 kilómetros. La distancia entre los apoyos de 160 metros. El mínimo altura de estas pilas fue de 16 metros sobre la base del río. Y el tramo en tierra de 2.9 kilómetros. Bueno, acá el sistema constructivo. Entonces, ya como lo explicaba Mauricio, era el sistema de volacios sucesivos con un encofrado deslizante. Acá lo tenemos acá en la punta. Y esto se compone, tal como dice, es un sistema equilibrado para evitar concentraciones de esfuerzos y que se va a presentar una afectación en la obra, en la ejecución del tramo de viaducto. Para este caso, las pilas no son como las del metro, sino son rectangulares. Bueno, acá como vemos esto que se anotó doble acero. Doble acero es una parte, una sección que se encuentra directamente sobre la pila y se viene incrementando hacia la parte izquierda y derecha en este caso. Y tenemos una sección variable, que esto que permite es ahorrar materiales y también al disminuir el esfuerzo, por supuesto, el peso de la estructura. Acá lo tenemos, un poquito rápido, donde tenemos cómo se está construyendo el viaducto con su sección variable y el carro de avance. Lo regresamos un poco. Acá tenemos nuestro carro de avance, que es el encofrado deslizante. En la parte inferior teníamos
¿Cómo se hizo para hacer las pilas en el río? Pues tiene una gran barcaza donde se colocan las miser y que van a suministrar el concreto. Acá en este punto lo que estaba hablando hace un momento de la ovela acero. Esta ovela, la que sirve de capital a estas pilas, acá lo vimos, es de gran tamaño, ¿no? Comparemos contra el tamaño de las personas y acá en estos puntos estamos viendo las perforaciones de los postensados donde van a ir los torones. Acá, la cimentación de los puentes, pues son con pilotes de hasta 1,50 de diámetro. Pero acá lo interesante es cómo se ejecutó en el río. Pues tenemos la máquina sobre la barcaza, tenemos una camisa metálica, se encarga de extraer el material del río, luego va a penetrar el concreto y por desplazamiento del concreto del agua que tiene la camisa, se va desplazando y ahí es donde ustedes van viendo cómo se van conformando los grandes pilotes sobre la pila que quedan en la parte del río. Bueno, la pila no, son varias pilas. Acá tenemos una versión final de interconexión Yatila-Boega. Como ya lo había indicado antes, es una sección variable para evitar precisamente grandes costos y grandes esfuerzos. Esta sección pues aumenta la sección acá y disminuye el centro. Este es un principio estructural. Acá veamos acá que al entrar a la isla grande se cambió el sistema. Entonces en estos puntos se produce una junta que es la misma junta que se utiliza en los puentes que vemos en Bogotá cuando entramos del acceso hacia el puente, que encontramos la junta, eso se llama tipo Francinet, que es una junta metálica. Acá vemos cuando cambió. Y estos ya son vigas postensadas, es un puente convencional que se fundió con vigas postensadas y una losa fundida en sitio. Esta imagen es importante para ver cómo funciona el sistema. Acá ve que avanzó los dos tramos y este es el último tramo, el cemento de cierre. A esto me refería cuando se fundieron los pilotes en plena cauce del río. Bueno, unos datos importantes acá. En el proyecto se instalaron 21.000 toneladas de acero. Se ejecutaron simultáneamente las dos estructuras, los dos puentes, y se fundieron 65.000 metros cúbicos de concreto. Tenía un referente que podemos asimilar como 10 torres Colpatria. La resistencia del concreto quedó un 30% por encima de la especificación y se emplearon 760 personas de la región. Un referente que es de esta zona andina, el referente del viaducto Gualanday, donde tenemos el Gualanday 1. Yo creo que la mayoría conocemos estos viaductos. Y este es el viaducto Gualanday 2, que fue el último en entregarse. También fue postulado a Premio Nacional de Ingeniería en 2019. Que tenemos el Gualanday 1 y el Gualanday 2, con una longitud total de 760 metros y una altura de 82 metros. O sea, estamos hablando que de acá, de este punto a este punto, más o menos es un edificio de 27 pisos. O sea, bastante. Acá tenemos nuevamente nuestro sistema de voladizos sucesivos con nuestro carro de avance. Acá ya falta la última dovela de cierre. Y en total de este viaducto de Gualanday 2 se tuvieron 9 apoyos compuestos por 7 pilas y 2 estribos. El estribo al final de cada parte del viaducto. Superestructura se compuso de 6 luces centrales de 128 metros, 2 luces de 93 metros y 2 luces de 45.25 hacia los extremos del viaducto. El ancho total del tablero de 11.70 metros y la cimentación, bueno, fue ya menor, de 7 a 26 metros con diámetro de 1,50.
acá tenemos nuestro carro de avance, acá se ve ya mucho más grande cómo está funcionando. Nuestra dovela, aquí tenemos nuestra dovela cero, y donde se utilizaron 13.000 metros cúbicos de concreto, bastante importante. Las especificaciones de este viaducto son las siguientes: para la infraestructura, o sea, para las pilas y la cimentación, se utilizaron un F' de 4.000 PSI. Para la superestructura, que es en sí el tablero del viaducto, se utilizó 6.000 PSI y se utilizaron 2.500 toneladas de acero. Tiempo de ejecución de 24 meses. Bueno, nuestro referente, nuevamente, cómo se ejecuta el viaducto partiendo de su dovela acero, que ya se llevó acá. Vemos acá nuestra torre grúa, porque precisamente necesitamos ejecutar la dovela acero, y esta dovela acero la hacemos con las torres grúas. Y ahí sí el encofrado deslizante inicia su tarea. Bueno, unos aspectos claves. Vamos a referenciar estos aspectos claves. Es el por qué se utiliza los voleadizos sucesivos, y en este caso la viga lanzadora, porque nos va para el viaducto de primera línea del Metro Bogotá, la viga lanzadora y la viga gran U. Ya lo habíamos dicho que necesitamos minimizar el impacto sobre la movilidad en Bogotá. La idea es que no se funda en sitio, sino que venga de taller prefabricado y que llegue al sitio del viaducto donde se está ejecutando y sea elevado hasta el sitio para colocar cada una de las dovelas. Lógico que las pilas, las pilas sí las vamos a ejecutar en sitio, o se van a ejecutar en sitio, nosotros no. El avance continuo a lo largo de los 23 kilómetros, como lo decía Mauricio, pues esto va a permitir la gran rapidez de la ejecución de la obra. O sea, se ejecutan estas pilas, llega la viga lanzadora, comienza a colocar cada una de las dovelas y así va continuando. Este es el avance continuo. La luz es de hasta 45 metros, exceptuando la luz que ya mencionábamos de 100 metros en el tramo de la avenida Caracas con calle 26. La fabricación homogénea, esto nos garantiza la calidad de los elementos de las dovelas, porque son hechas prefabricadas. Bueno, ya se nombró el sistema mixto, que hay 2 tramos que se están proyectando en viga, cajón metálica y tablero superior en concreto. Un referente en Bogotá, el puente de la calle 92 puede ser el puente curvo. Es un referente de un cajón metálico con tablero superior en concreto. Tiene también una ventaja de la rapidez de ejecución y que se salvan grandes luces, igual que el sistema de voleadizos sucesivos. Acá seguimos con los aspectos claves. Es adecuado para salvar grandes luces de hasta 100 metros. Como lo vimos en ciertas zonas, como lo vimos vamos a devolver un poco. Acá. Pues es el sistema adecuado para hacer esta tarea, el sistema de voleadizos sucesivos, porque aquí no podemos colocar una cimbra tradicional para llegar hasta ese punto. Entonces, el sistema de carros de avance es el mejor sistema para realizar estas grandes luces. Estamos hablando de 45 metros más o menos, que es otro aspecto clave. El por qué se va a utilizar a este me refería. Otro aspecto clave es mantenimiento de los puentes de concreto. Es un aspecto clave porque estos puentes se les debe dar un mantenimiento, y es mucho más económico hacer un mantenimiento de un puente de concreto con un puente metálico. El puente metálico pues tiene mayor interferencia con el medio ambiente que el puente de concreto. Igualmente ambos salvan unas grandes luces.
Se presenta el sistema de encofrado deslizante para dovelas fundidas en sitio. Bueno, aquí en la parte anterior. Acá. Acá viene y se van fundiendo en este sistema de carros de avance. Aquí vamos fundiendo las dovelas en sitio. A diferencia de la viga granú o la viga lanzadora que ya los trae prefabricados. Igualmente este sistema también permite que se lleven elementos prefabricados. Y por último, cerrando este punto importantísimo, la rapidez de ejecución, que es lo que nos va a marcar en la construcción de nuestra primera línea. La idea es que tengamos lo más limpio posible, la menor interferencia y sobre todo una rápida ejecución del proyecto. Bueno, llegamos a la sesión de preguntas. Agradecemos su intervención. Bueno, muchísimas gracias. En este momento vamos a dar lectura a las preguntas que nos han entregado, ya sea vía chat o de manera presencial a quienes nos acompañan esta tarde en el auditorio. La primera pregunta que tenemos dice: ¿la división de los tramos se hizo con base en los estudios geotécnicos o qué otro factor se tuvo en cuenta? Bien, la división está en los 6 tramos, no es, o sea, es un requisito del contrato. Eso viene contractualmente, es un compromiso contractual en el que se definen 6 tramos simultáneos, es decir, se ejecutan los 6 tramos simultáneamente. Esto se hizo mediante un análisis para definir tramos más o menos homogéneos de unos 4 kilómetros cada uno. Entonces esto responde a un compromiso contractual para hacer frentes de trabajo, frentes de obra, para ir avanzando simultáneamente y hacer la ejecución mucho más rápida. La siguiente pregunta dice, la hace Paula Andrea González Mojica de la Universidad Javeriana. ¿Las cargas predominantes fueron las de diseño o las de construcción? Bien, Paula. Actualmente, como sabemos, estamos en una fase previa. Esta fase previa, en cuanto a ejecución, pues comprende la adecuación del terreno en patio taller, la ejecución de la interconexión vial en la calle 72 y algunos traslados anticipados de redes. Pero en cuanto a estructura, la fase previa solo comprende la fase de diseño, con lo cual está en proceso de diseño. No se ha definido aún cuál es más determinante que otra, está en fase de estudio y de cálculo, con lo cual no me atrevería a responderte esto ahora mismo, está en fase de estudio. Siguiente pregunta. ¿Por qué las vigas cajón en viaducto de voladizos sucesivos se fabrican en situ y las vigas granú prefabricadas? No sé. ¿Por qué las vigas de cajón en viaducto de voladizos sucesivos se fabrican in situ y las vigas granú prefabricadas? Bueno, esto por lo que explicamos. En el viaducto de voladizos sucesivos tenemos una formaleta, un encofrado de avance con unos carros de avance. Y la idea que, como lo vimos con el viaducto Gualanday, es imposible llegar allá con elementos prefabricados. Entonces se va corriendo el carro de avance y se funde in situ. Al contrario de las vigas granú, que acá sí tenemos la facilidad de llegar con un camión a la base del viaducto y la viga lanzadora recoge las vigas y las va colocando en su sitio continuamente. La siguiente pregunta es, ¿por qué el sismo durante la fase constructiva es menor frente a la fase final? Bien, entiendo que la pregunta es ¿por qué no se utiliza el mismo sismo en la fase constructiva que la que se utiliza como la que mostré en pantalla, ¿no? El sismo máximo.
Esto responde a un concepto probabilístico, ¿no? O sea, durante la ejecución que de cada viaducto pues durará unos cuantos meses, hay menos probabilidad de que un sismo máximo, que es un sismo muy fuerte, se produzca durante este periodo de ejecución, ¿no? Entonces, la justificación es esta, que hay menos probabilidad de que se produzca este sismo durante un corto periodo de tiempo que dura la ejecución frente a toda la vida útil que tiene la estructura. Por eso es mayor en el estado final, en la fase final. Entonces la normativa flexibiliza los requisitos, entonces permite reducir las solicitaciones sísmicas durante la fase constructiva. Bueno, y para finalizar, tenemos una pregunta que nos están haciendo a través del chat de las personas que nos acompañan vía Teams. Claudia Janet nos pregunta, buenas tardes, en cuanto a comportamiento estructural, ¿representa alguna diferencia que las pilas sean de sección circular o rectangular? Bien. Esto es, la sección de la columna viene especificado por proyecto, es un compromiso contractual. Y esto responde quizás a temas de paisajismo, de arquitectónico, pero estructuralmente respondiendo, pues lo que diferencia una sección circular frente a una rectangular, ¿no? Que la sección circular, pues sus ejes son simétricos, con lo cual puede absorber de igual manera las cargas que le vengan en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? O en cambio, la sección rectangular pues se ubica de tal manera en la que se tenga un eje fuerte para las cargas esperadas. Pero lo que comentaba, bien se puede resolver mediante columnas rectangulares, pero es un compromiso contractual de resolverlos mediante una sección circular. Es mucho más armonioso paisajísticamente y arquitectónico. Bueno, por el chat nos preguntan también, Nicolás nos pregunta, quisiera saber en dónde se pueden mandar las hojas de vida para aplicar en el proyecto del metro. Gracias, Nicolás. Y para todas las personas interesadas, Daniela nos ha compartido a través del mismo chat el link directo donde pueden inscribir su hoja de vida en la plataforma Talento No Palanca. Tenemos una pregunta también de William y dice, ¿en qué lugares de Bogotá se fundirán las vigas prefabricadas y cómo se realizará su traslado al lugar de izaje? William. Bueno, William, en realidad estamos ahorita en una etapa previa y este sitio será seleccionado por el constructor en su momento. En este momento estamos en una etapa previa, como le aclaro, entonces todavía no lo vamos a, no está definido. Bueno, estamos mirando las demás preguntas que nos están llegando vía chat. Mientras tanto, les recuerdo a todas las personas que nos están acompañando, como Daniela les contestó, tenemos una plataforma de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Talento No Palanca. Ustedes encuentran el link en el chat donde ustedes pueden inscribir su hoja de vida. También les compartimos a través del chat la información para enviar su hoja de vida al concesionario que construirá la primera línea del metro de Bogotá. Ustedes lo van a encontrar estos dos links en el chat. Vamos a confirmar si tenemos más preguntas. Listo. La siguiente pregunta es de María y dice, ¿cuánto tiempo podría durar la instalación de la viga Gran U de luz de 35 metros? Bueno, la viga Gran U de 35 metros, como lo vimos, la viga lanzadora lo hará por tramos. Esto se debe definir en cada uno de los tramos. No se puede tener un tiempo específico de la instalación de esta viga, porque depende precisamente de lo que habían preguntado antes, cuánto es el tiempo del transporte en llegar a ese punto
y al definir el sitio exacto donde se instala la viga. Pero como lo mostraba Mauricio en su video, pues eso es un proceso rápido, porque que tiene que colocar su dovela, colocar el material de puente de adherencia y luego llegar hasta el punto de la otra pila. No se puede definir en este momento un tiempo específico, decir tantas horas se va a tomar este trabajo. Esto se dejará para la etapa constructiva. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Miguel y nos dice, para las vigas mixtas, ¿cómo se realizará la unión de la viga doble cajón metálico con la losa de concreto? Vale, la conexión se utiliza mediante una tipología estándar, es la conexión de pernos. Se disponen pernos, esto se calcula mediante el esfuerzo rasante, pero sí, se disponen pernos a modo de espera para la losa de concreto que luego va a ser fundida in situ, y estos pernos aseguran la conexión y la transmisión de esfuerzos de tensiones entre el perfil metálico y la losa de concreto. Bueno, la siguiente pregunta es de Karen y nos pregunta, ¿con qué tipo de resina se unen las dovelas? Las dovelas se unen mediante la resina tipo epoxi. Eso también viene definido contractualmente, es un compromiso contractual de que no se permite una junta seca, entonces hay que disponer obligatoriamente de resina epóxica. Tenemos otra pregunta. Esta es de John Jaime Aguilar, que nos acompaña de manera presencial de la Veeduría Ciudadana y nos pregunta, ¿cuándo tendremos los resultados del estudio del suelo que hace falta en la octava sur y la parte adyacente al patio taller? Sí, bien. Actualmente el concesionario está en trabajo con la comunidad en la calle Octava Sur y para definir el avance, el siguiente avance, ¿no? Pero igualmente remitiremos al correo que nos has apuntado aquí para indicarte los futuros avances que se van realizando a lo largo de estas semanas. Javier, a través del chat, nos pregunta, se sabe que el clima de Bogotá es muy variado. ¿Qué tipo de elementos estructurales no estructurales se tienen para evitar el deterioro de la estructura en su etapa de construcción y ya en funcionamiento? Bueno, Javier, en la etapa de construcción como en el proyecto final, le habíamos indicado es un proyecto de concreto, por supuesto que requiere un mantenimiento, a pesar de que, como vemos la referencia del concreto, tiene una gran ventaja que ese mantenimiento tiende a ser mínimo o muy poco, pero igual sí se requiere un mantenimiento y una protección contra esto. Elementos de concreto en realidad no van a tener algo muy especial para esta protección en las dos etapas. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron vía Teams, a cada uno de ustedes también de manera presencial. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Si quedó alguna pregunta pendiente a través del chat, vamos a estar también dando respuesta. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan una feliz tarde para todos. Hasta luego.